Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí hoy. Sé que muchos de ustedes estuvieron esperando este vídeo con ansias y de verdad que me emociona compartir con ustedes este tema que para mí es simplemente maravilloso. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida de corazón, espero que se sientan como en casa. Y si ya son parte de nuestra comunidad, un abrazo gigante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy de cerca, algo que resuena en el corazón de muchísimas personas y que, sin duda, tiene un valor incalculable. Vamos a hablar sobre la amistad, pero no cualquier amistad, sino una en particular, una que para mí y, estoy segura, para muchos de ustedes también, representa un tesoro invaluable. Vamos a explorar esa conexión especial, ese lazo que se crea con ciertas personas que iluminan nuestra vida de una manera única. Y antes de que nos perdamos en la conversación, recuerden que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Es totalmente gratuito y así no se pierden ninguna de nuestras nuevas aventuras y reflexiones. Ahí les dejo ese tip. Así que prepárense, pónganse cómodos, quizás con una taza de su bebida favorita, porque vamos a desgranar juntos la magia de una amistad que, como dice nuestro título, es un tesoro invaluable. ¿Se han preguntado alguna vez qué hace que una amistad sea tan especial, tan irreemplazable? No se trata solo de tener a alguien con quien pasar el rato, no, va mucho más allá. Es esa persona que te conoce sin que tengas que decir una palabra, que sabe cuando necesitas un abrazo, cuando necesitas que te escuchen sin juzgar, y cuando necesitas que te empujen un poquito para salir de tu zona de confort. Hoy vamos a hablar de Anne Derzel, sí, la talentosa y carismática actriz, y de cómo su amistad, vista a través de nuestros ojos y la información que hemos recopilado, se presenta como un ejemplo brillante de lo que significa tener un tesoro de amiga. La amistad de Anne Derzel, para quienes la seguimos, se caracteriza por una autenticidad que contagia. Vemos en ella, en las redes sociales, en las entrevistas, en las interacciones con su círculo cercano, una genuinidad que es refrescante. No se trata de una amistad forzada o de conveniencia, sino de esos lazos que se nutren con el tiempo, con las experiencias compartidas, con las risas a carcajadas y, por supuesto, también con los momentos difíciles en los que se demuestra de que está hecha una verdadera amistad. La forma en que ella se muestra con sus amigas, esa complicidad, esa lealtad, es algo que inspira. No es raro verla compartiendo momentos cotidianos, viajes, celebraciones, o simplemente disfrutando de una tarde tranquila, y es en esos detalles donde podemos apreciar la profundidad de sus conexiones. Y no es solo una cuestión de verla en la pantalla grande o en las revistas. La amistad, en su esencia, es un reflejo de nuestros valores más profundos. ¿Qué buscamos en un amigo? Buscamos apoyo, buscamos comprensión, buscamos a alguien que celebre nuestros triunfos como si fueran suyos y que nos levante cuando caemos. Y cuando vemos estas cualidades manifestadas en la vida de una figura pública como Anne Derzel, nos da un espejo para reflexionar sobre nuestras propias amistades y cómo podemos nutrir esos lazos tan importantes en nuestras vidas. La forma en que Anne habla de sus amigas, la gratitud que expresa, nos enseña una lección valiosa, la importancia de valorar y expresar nuestro aprecio por las personas que nos acompañan en el camino. Piensen por un momento en la cantidad de veces que hemos necesitado un hombro en el que llorar, una palabra de aliento en un momento de duda, o simplemente una sonrisa que nos haga sentir que no estamos solos. Las amistades verdaderas son ese refugio seguro en medio de la tormenta, ese faro que nos guía cuando nos sentimos perdidos. Y cuando hablamos de la amistad con ella, refiriéndonos a Anne Derzel y su entorno, podemos ver cómo esas cualidades se manifiestan. La lealtad es fundamental. Ver cómo defiende a sus amigas, cómo las apoya en sus proyectos, cómo celebra sus logros, nos habla de un compromiso que va más allá de las apariencias. En un mundo donde a veces las relaciones pueden ser superficiales, encontrar a alguien que te sea leal es, sin duda, un tesoro. Además de la lealtad, la autenticidad juega un papel crucial. Anne Derzel, en la medida en que la conocemos, parece ser una persona que valora la honestidad y la transparencia en sus relaciones. Esto es algo que todos buscamos, ¿verdad? Sentirnos cómodos para ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones, sabiendo que seremos aceptados tal como somos. Y cuando esa autenticidad se refleja en una amistad, la conexión se vuelve mucho más fuerte y duradera. Es como tener un espejo que te muestra tu mejor versión, y al mismo tiempo te ayuda a crecer y a ser una mejor persona. Otro aspecto que hace que una amistad sea un tesoro invaluable es la capacidad de compartir tanto los buenos como los malos momentos.
La vida está llena de altibajos, y tener a alguien a tu lado que esté dispuesto a celebrar tus éxitos con alegría desbordante y a consolarte en tus fracasos con empatía y comprensión, eso es un regalo. Hemos visto en la vida de Anne de Hercel, y por extensión en la de muchas de sus amigas, momentos de alegría, de éxitos profesionales, pero también sabemos que la vida puede presentar desafíos. Y es en esos momentos cuando la verdadera amistad se pone a prueba y, en muchos casos, sale fortalecida. La forma en que se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas, eso es lo que solidifica un vínculo y lo convierte en algo verdaderamente especial. La risa es otro ingrediente fundamental. ¿Cuántas veces nos hemos reído hasta que nos duele el estómago con nuestros amigos? Esa conexión a través del humor, de las bromas internas, de los chistes que solo ustedes entienden, es un signo de una amistad profunda y genuina. Y cuando vemos a Anne de Hercel interactuar con sus amigas, esa chispa, esa alegría compartida, es palpable. Es esa energía positiva que irradian, que nos hace sonreír a nosotros también. Es como si esa amistad fuera una fuente de luz y de vitalidad, tanto para ellas como para quienes las rodean. Y hablemos de la confianza. La confianza es el cimiento de cualquier relación sólida. Saber que puedes contarle tus secretos más profundos a alguien, sabiendo que los guardará como si fueran suyos, que no te juzgará y que te ofrecerá su apoyo incondicional, eso es un tesoro que no tiene precio. En la dinámica de amistad que podemos observar en torno a Anne de Hercel, se percibe esa confianza mutua, esa seguridad de que pueden ser vulnerables entre ellas, sabiendo que serán acogidas. Esta es una cualidad que, sin duda, hace que una amistad sea invaluable. A veces, la amistad también se trata de tener a alguien que te desafíe a ser mejor. No se trata de crítica destructiva, sino de ese amigo o amiga que te impulsa a alcanzar tus metas, que te anima a salir de tu zona de confort, que te reta a crecer. Y en el caso de Anne de Hercel, podemos imaginar que en su círculo de amistades también encuentra ese tipo de apoyo que la ayuda a superarse día a día, tanto en su carrera como en su vida personal. Esa influencia positiva es un regalo, una manera de crecer juntos y de convertirse en mejores versiones de nosotros mismos. La reciprocidad es clave. Una amistad verdadera es un intercambio, no una calle de un solo sentido. Se trata de dar y recibir, de estar presente para el otro de la misma manera en que el otro está presente para ti. Y lo que vemos en las interacciones de Anne de Hercel con sus amigas, esa reciprocidad en el apoyo, en el cariño, en los momentos compartidos, es un reflejo de cómo funcionan las amistades sanas y duraderas. Es ese equilibrio que permite que la relación florezca y se fortalezca con el tiempo. Y cómo no mencionar la importancia de la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de compartir sus alegrías y sus tristezas, eso es fundamental. La amistad de Anne de Hercel, tal como la percibimos, parece estar impregnada de esa empatía. Ver cómo se escuchan, cómo se consuelan, cómo celebran juntas, nos da la impresión de que hay una profunda conexión emocional que va más allá de lo superficial. Esa empatía es lo que hace que una amistad se sienta como un hogar, un lugar seguro donde puedes ser tú mismo. Por último, la gratitud. Expresar gratitud por las amistades que tenemos es esencial. A veces en el ajetreo de la vida, olvidamos detenernos y agradecer a esas personas que hacen nuestra vida más rica y significativa. La forma en que Anne de Hercel y sus amigas parecen valorar y mostrar su aprecio mutuo, es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de no dar por sentadas estas relaciones. Decir gracias, mostrar un gesto de aprecio, son pequeñas acciones que fortalecen enormemente los lazos de amistad. En resumen, la amistad, y particularmente la que vemos en el círculo de Anne de Hercel, se manifiesta como un tesoro invaluable a través de la autenticidad, la lealtad, la capacidad de compartir los buenos y malos momentos, la risa contagiosa, la confianza inquebrantable, el apoyo mutuo para crecer, la reciprocidad en el dar y recibir, la empatía profunda y la gratitud sincera. Son esas cualidades, esos pilares, los que construyen relaciones sólidas, duraderas y sobre todo, llenas de amor y significado. Ver estos ejemplos en la vida pública nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias amistades y a trabajar para cultivar y mantener esos tesoros que enriquecen nuestras vidas de maneras inimaginables. Y hasta aquí llegamos con este vídeo tan especial. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Cuáles son las cualidades que más valoran en una amistad? ¿Hay alguna experiencia que quieran compartir sobre cómo una amistad ha sido un tesoro invaluable en sus vidas?
Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre procuro responderles. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran like a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos les gustan. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con esas personas que son un tesoro en sus vidas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas conversaciones y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.